De... Muy bien, hermanos. Hoy día, hermanos, es jueves 11 de abril. Jueves 11 de abril, hermanos. Estamos estudiando este tema muy importante, ¿no? El gran conflicto, hermanos, en el cual estamos sumidos cada uno, cada persona en esta tierra que inició este problema en el cielo. Estamos estudiando las profecías de Apocalipsis, Daniel, y en toda la Biblia hay profecías. Y Dios quiere que sepamos, hermanos, en qué termina todo esto, ¿no? Y nosotros confiar en lo que dice su palabra. Bueno, hoy día, hermanos, vamos a estudiar un tema muy importante cuyo título está ahí en la pantalla. ¿Algún hermano o hermana puede dar lectura al título para confirmar que se ve la presentación? Un Un legado legado de de amor. amor. Muy bien, gracias, hermana. Un legado de amor, hermanos. Y nos preguntamos, hermanos, ¿no? Siempre acerca del título, que, bueno, prácticamente hace un resumen de nuestra lección, el título, ¿no? Un legado de amor. ¿Qué cosa es legado, hermanos? A ver si alguien puede colaborar y decirnos qué cosa es legado. Dice, un legado de amor, dicen, de amor. Legado es como una herencia. Muy bien, una herencia, ¿no? Una herencia de amor, ¿no? Un legado, algo que nos dejan, ¿no es cierto? Pero por amor, no, no por odio, no por venganza, sino un legado de amor, dice así, ¿no? Y lógicamente que en esta mañana vamos a estudiar de esta palabrita importante, hermanos, que es el amor, ¿no? El amor. Así que, hermanos, participen, hagan preguntas, hermanos, que quede bien claro, ¿no? La lección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa certeza, ¿no? Esa certeza de, como discípulos del Señor, pues, eh, hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Hermano Eh, Justo, sí, sí, hermana, por favor, a ver. en el diccionario dice que legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Ahí está. El amor es algo inmaterial, pues, hermanos, y es un legado, es una herencia que se deja, ¿no? En este caso vamos a ver, ¿no? Bueno, hemos repetido muchas veces que Dios es amor, la fuente de amor, y lo demuestra Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y muriendo en la cruz para salvarnos. Ese es el legado, ¿no? La herencia que nos deja Dios a sus hijos, a los cristianos, a los que creemos en Él. Y entonces, ahora, con ese amor que Dios pone en nosotros, pues podemos también trabajar, hermanos, así como nuestro Señor, así, ¿no? Para que la humanidad sea salva, ¿no? La gente que nos rodea pueda alcanzar la salvación. Muy bien, gracias, hermana. Gracias por vuestra participación. Muy bien, ahora sí vamos a ir a lo que dice la lección de escuela sabática. Hoy día, hermanos, nos dice que leamos Juan 13:35 y Primera de Juan 4:21. Vamos a leer esos versículos, hermanos, y hay que responder la pregunta que dice, ¿qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás, dicen, ¿no? Del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen, no, qué nos dicen acerca de la esencia, hermanos, la esencia del cristianismo auténtico? A ver, entonces tenemos que leer para responder estas preguntas, hermanos, ¿no? Vamos a ver qué cosa está revelando estos versículos, hermanos, y esto lo veremos, ¿no? A la luz, dice, hermano, pues de este gran conflicto, ¿no? Porque en este gran conflicto, eh, Satanás, pues, se ha levantado en contra del gobierno de Dios, ¿no? Pues cuestiona a Dios, ¿no? Acusa a Dios, Satanás. Y vamos a ver esos versículos prácticamente que dan una respuesta contundente, ¿no? A Satanás, ¿no? En esta controversia.
¿Qué más dice aquí? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo? Y vamos a ver, hermanos, cuál es la esencia del cristianismo, la esencia, hermanos, la sustancia, no sé qué más podemos decir, la base, el fundamento del cristianismo auténtico, ¿no? Hay bastantes grupos cristianos en este mundo, pero está aquí la pregunta, siendo la esencia del cristianismo auténtico, dice, auténtico, ¿no? O sea, como que hay cristianismo falso también, ¿no? Pero ahora vamos a ver la esencia del cristianismo auténtico. Muy bien, vamos a leer los textos bíblicos, hermanos, para dar respuesta a esas preguntas. Juan 13:35, hermanos, dice así. Si alguien puede leer, hermanos, en la Biblia que tiene Juan 13:35 para comparar lo que tenemos aquí en pantalla, hermanos. Por favor, participen, hermanos. Juan 13:35, hermanos. A ver, busquen vuestra Biblia, la versión que tengan, hermanos, y puedan dar lectura y podamos entender, ¿no? Palabra por palabra, hermanos. Cuatro Eh, treinta y cinco dice, hermano, Juan en 13, esto conocerán, así está. Sí, ya, sigan, en hermano. esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Sí, pues en la versión que tengo aquí en la pantalla también dice eso, ¿no? En esto, dice, nos preguntamos, pues, ¿en qué? Dice, ¿no? En esto conocerán. ¿Ya? ¿En qué cosa vamos a conocer y qué cosa vamos a conocer? En esto conocerán, dice, todos, ¿ah? Que sois mis discípulos. Bueno, en este caso, hermanos, aquí la palabra de Dios está hablándonos de que verdaderamente, ¿quiénes son sus discípulos del Señor, no? Y se va a conocer quiénes, ahora debemos saber quiénes son verdaderamente discípulos del Señor. Y ahí da la respuesta ya, ¿no? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? Dice, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Está bien, hermanos? Dice que si tenemos amor unos a otros, entonces ahí dice, se conoce que realmente somos discípulos del Señor. Quiere decir, si no tenemos amor unos con otros, nos estamos peleando así unos y otros en la iglesia, quiere decir que no está, pues, no somos discípulos del Señor, pues, no somos discípulos del Señor si ahí estamos en divisiones, resentimientos, rencores, ofensas, no odios ahí, hermanos. Si estamos así, pues entonces ahí se va a reconocer que no somos discípulos. Pero si hay amor unos a otros, hay amor unos a otros, entonces ahí sí se conoce que realmente somos discípulos del Señor. Pues aquí, hermanos, a ver, preguntas, hermanos, comentarios también, porque acá la pregunta que yo me hago, ¿y qué cosa es, pues, el amor que hay entre unos y otros? ¿Cómo tú ves, hermano, a ver, el amor entre unos y otros? Participen, hermanos, y pregunten, ¿no? A ver, hermanos, por decir, a ver, yo veo a un hermano o a una hermana de repente que está haciendo algo malo, ¿no? Está haciendo algo malo. Entonces, como se dice que hay que amarse, entonces no digo nada, pues no digo nada. A ver qué les parece. ¿Eso será amor? ¿Será amor que yo me quede callado, no frente de repente a un hecho que veo injusto, que algún hermano o hermana está haciendo? No digo nada, no se puede molestar, no voy a decir nada, así que me quedo callado, no, y así. ¿Eso será amor? A ver qué dicen, hermanos. ¿Qué es el amor, pues, entre unos y otros? Veamos a la luz del Señor Jesucristo también, que cómo Él actuaba, pues, ¿no? Él es la demostración del amor de Dios como ser humano, es nuestro modelo. Él cómo se comportaba. Cuando veía una cosa que está mal, ahí en el grupo incluso de los discípulos, ¿no? ¿Qué decía? Él se quedaba callado, no decía nada, dejaba pasar por alto las cosas. Se puede molestar, Juan de repente es terrible, él se puede molestar, no le voy a decir nada,
cómo él manifestaba su amor al Señor Jesucristo, ¿no? Incluso ahí a los fariseos, ¿qué les decía a los fariseos? Que era el pueblo de Dios, pues los fariseos, los judíos, hermanos, que lo han clavado en la cruz. No, Entonces, a ¿qué es solas, el amor? no, Primero no. a solas con Jesús, a solas, no en público. Muy bien, hermanos, ahí, como dice nuestra hermana Belea, a solas de repente, ¿no? Conversar con la persona a solas, sí, pues a solas, sí, eso hacía el Señor Jesucristo, ¿no? A solas, ¿no? No estaba de repente comentándolo esto, ¿no? A todos, ¿no? Algún mal proceder de alguno de sus seguidores, sino a solas, muy bien, a solas le hacía entender, ¿no? El problema en el cual estaba sumido pues su intención era rescatarlo, salvarlo, ¿no? A Amor, solas. sí, ¿Qué más, hermano? hermano, Sí, hermano. pero el amor es, muestra señal de identidad. Ejemplo, Señor Jesucristo lavando los pies ¿de quién? De Judas. Esto es el amor divino, ¿no? Amor celestial que deben practicar, creo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Allí nuestro hermano hace alusión que el Señor Jesucristo lavó los pies de Judas, por ejemplo, que le iba a traicionar, ¿no? O sea, ahí también hay un principio muy importante, ¿no, hermanos? Muy importante. Que a pesar de que Judas lo iba a traicionar, el Señor Jesucristo lo amaba a Judas, pues lo amaba, ¿no? Lo amaba a él como persona, pero no su conducta, no su conducta, ¿no? Hermano Eh, Justo, y dejaba en libertad también, no obligaba, ¿no? Porque a Judas le dijo, en cierto momento le dijo, ¿no? Porque preguntaba, ¿quién va a traicionar al Señor Jesús? ¿Quién? Entonces el Señor tuvo que decir quién es, ¿no? Dándole un pedazo de pan, creo ahí, hermanos, ¿a quién doy este pan? Creo, ¿no? Y le dio, eh, tal vez no entendieron los demás, sí, pero sí, lo indicó y para que reflexionara seguramente, ¿no? Y se volviera de su mal proceso. Sí, hermana. eh, bueno, respecto a esto de hablar con los demás, ¿cierto? Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con amor, con respeto también por el otro hermano, que si bien es cierto, a lo mejor está equivocada, equivocado, nosotros no debemos caer en el juicio. Siempre cuando nos dirijamos a alguien para molestar, para aconsejar, debe ser con eso, con amor y con respeto, no haciendo un juicio, porque el juicio es de Dios. Muy bien, hermanos, ahí está. Sobre todo, hermanos, creo que podemos mucho divagar, hermanos, en esto, en los comentarios, en todo lo que podamos decir, ¿no? Porque en realidad, hermanos, creo que todo se simplifica y con sencillez en un principio, diríamos, ¿no? En un principio, ¿no? Porque podríamos definir unos y otros lo que es el amor y así, hermanos, ¿no? Cada uno puede tener su concepto de lo que es el amor. Pero, hermanos, en forma sencilla y simple, tenemos que entender, así como hemos escuchado el canto inicial, hermanos, siembra el amor, dicen, ¿no? Y el amor no viene del ser humano, sino viene de Dios. El amor no viene de ningún ser humano. Ningún ser humano puede producir amor. Ninguno de los que estamos en esta sala. Nadie, nadie, nadie. La fuente de amor es Dios, pues, hermanos. Entonces, hermanos, simplemente el hecho de, creo que en el fondo, lo que tenemos que hacer es simplemente contemplar esta fuente de amor. Como dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer sin mí. Separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, estar unido plenamente con el Señor. Y el fruto que es de estar conectado con Dios es el amor, hermanos. Eso viene de una forma natural, no lo produce, no se aprende en la universidad, en la escuela. Nadie te puede enseñar, hermano, no, o comprar, ¿no? Un producto con dinero, el amor, no se puede, nadie puede. Simplemente esto es por la comunión que uno tiene contemplando al Señor, o sea,
al Señor Jesucristo, que es la demostración del amor de Dios, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno contempla, ¿no?, lo que Dios es, hermanos, es amor, ¿cómo es posible que el Señor, al vernos perdidos completamente, hermanos, Él por iniciativa de Él, no por el mérito de alguna persona, no, no, no. Él viene y se hace humano en esta tierra, pasa lo que ha pasado, hermanos, es lo que vemos, ¿no? La vida del Señor Jesús, hasta morir en la cruz del Calvario, ¿no? Y abre un camino, hermanos, ¿no? Para volvernos a Dios, ¿no? Ya que nos habíamos separado, ¿no? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Y entonces, cuando entendemos al visualizar todo lo que ha hecho, hermanos, lo que es la vida del Señor Jesús, entonces no hay otra cosa que reflejamos pues ese amor, hermanos. Es algo que es un producto de esa comunión con Dios, ¿no? Eh, no hay otra forma, hermanos, de definir, yo pienso, ¿no? Porque Dios es amor. Se dicen muchas cosas del amor, ¿no? Que tienes que hacer esto, tienes que ayudar, tienes que a los necesitados hacer esto y aquello. Se dice, ¿no? Decimos en todo lo que dice también las instrucciones de la palabra. Pero en el fondo, el amor, hermanos, solamente el verdadero amor va a reflejarse, ¿no? En nuestras vidas, como se ha reflejado en los discípulos del Señor también, ¿no? Porque estaban en comunión con Dios. Quien no está en comunión con Dios, hermanos, pues no va a poder reflejar también el amor de Dios, ¿no? Dios es amor. Dice. El que no ama, dice, es porque no conoce a Dios, o sea, no tiene relación con Dios, no, porque Dios es amor, pues no, hermanos. Eh, Creo que en forma sencilla y simple se puede decir eso, ¿no, hermanos? No creo que eh, haya otra forma de decir, ¿no? No sé. ¿Alguien quiere participar o preguntar, hermanos? A ver, hermanos. Esto es importante, ¿no? O sea que en este caso, si estamos con Dios, hermanos, en la iglesia vamos a estar unidos. Creo que, hermanos, que cuando Dios está en nosotros, miramos a todo ser humano, miramos como una víctima, hermanos, una víctima de Satanás. Si una persona roba, ¿por qué roba? Y yo me pregunto, digo, ¿por qué roba? ¿Por qué otra persona miente? ¿Por qué uno adultera? ¿Por qué es? Simplemente hay un principio que está lejos de Dios. Por eso hace las cosas que hace. El ser humano no sabe lo que hace, pues, porque está separado de Dios y no se da cuenta lo que está haciendo, ¿no? Entonces, entonces un cristiano mira a la otra persona, sea quien sea, decir, esta persona no conoce a Dios, debe conocer a Dios. Si conociera a Dios, no robaría, no mentiría, no adulteraría, no haría todo. Entonces, su vida sería transformada, ¿no? Y Dios ha dado su vida por esa persona, entonces voy a predicarle, voy a dar estudio bíblico, voy a orar por esa persona, sea quien sea la persona, hermanos. Toda persona en esta tierra simplemente es una víctima de Satanás. Satanás se ha apoderado de las personas en esta tierra y necesitan ser liberados, ¿no? Pero para eso está pues el camino, ¿no? Que es Jesús y Jesús es pues el que da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, voy tratando de entender, hermanos, esto, ¿no? Para no tal vez divagar mucho en lo que es el amor, ¿no? Lo que es el amor. En pocas palabras, Dios es amor, hermanos. No sé si tienen preguntas, hermanos. Lo estoy tratando yo de entender, ¿no? Yo quiero también eh, este, eh, a- hacer las cosas que dice Dios, pero para eso tengo que entender, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? No sé. Voy en búsqueda de eso, pues, hermanos, ¿no? Al estudiar la palabra del Señor. No sé si ustedes, hermanos, se preguntan, también quieren comentar, preguntar, hermanos, a ver. Bueno, Hermanito, sí, buenos días. hermana, buen día, hermana Rosa. Buenos días.
En Primera de Juan 4, 20, 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahora vemos hoy en día, hermanito, a veces nuestros hermanos también nos hacen daño, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos amar, hermanita? Le amamos, pero ellos pues no nos aman cuando nos hacen daño, ¿no, hermano? Ujú. Muy bien, hermana Y bueno, Rosa. está algo tan difícil, ¿no? Es amar con sus palabras, con sus... Amén, amén, hermanita. Muy bien, ahí está la participación de nuestra hermana, ¿no? Claro, humanamente hablando, hermanos, no es fácil, pues, no amar al enemigo, no, pero por principio el mandato de Dios dice, amen a vuestros enemigos, al que los maldice, ustedes bendigan a ellos, ¿no? Hermano O sea, Pastor, el arma poderosa, hermanos, para la transformación del ser humano es el amor, pues el amor de Dios que es un principio, no son sentimientos solamente, sino es un principio, hermanos, un principio. hermano Pastor, Vence el mal con el bien, dice, ¿no, hermanos? Sí, sí, hermano, participe. yo creo que incluso esto del amor es como un termómetro, un barómetro como para medir nuestra espiritualidad, cómo estamos como cristianos. La otra vez hablábamos esto en la iglesia con la escuela sabática y hablábamos de que debíamos amar a todos y de repente las hermanas como que se miraban unas a otras y decían que es difícil amar a todo el mundo, pero es lo que Dios pide, que debemos amarnos los unos a los otros. Es que claro, es que uno puede tener más afinidad con uno que con otro, pero uno debe amarlos a todos. Y si no estamos amando a todos, esto es lo que tenemos que pensar. Estamos en un serio problema. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos pensar. Estoy yo amando a todos mis hermanos, pensando en la iglesia solamente, amando a todos mis hermanos y ahora ya mirando afuera, ¿estoy amando a todo el mundo? Si no lo estoy haciendo, entonces no estoy cumpliendo con el mandato del Señor. Yo quisiera compartir algo con ustedes que dice así, eh, cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Cuando hablamos del nuevo corazón, ¿cierto? Muestra que hay un poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. En nosotros hay egoísmo, hay todas las cosas malas que pueden haber en un ser humano, pero cuando hay amor empiezan a florecer las cosas buenas. Y ahí está en 1 Corintios 13, creo que es, ¿cierto? Todos los principios del amor, esas cosas deberían existir en nuestro corazón. Muy bien, hermana. Gracias, hermana Mónica. Bueno, es así, ¿no, hermanos? Eh, A veces uno se pregunta, pero yo soy cristiano, conozco la palabra de Dios, pero ¿por qué yo de repente en mi trato, en mi relación con los demás, con el prójimo, e incluso con los seres más queridos, incluso la familia, ¿por qué yo los hiero? ¿Por qué cometo errores incluso en la iglesia de repente? Les hiero a mis hermanos en mi trato. ¿Qué es lo que pasa? Si yo conozco la palabra de Dios, estoy entregado a Dios, ¿qué me pasa? Entonces Pablo decía eso, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, no? Él era ya pues cristiano, entregado, conocía al Señor, se le ha presentado a él, ¿no? Pero yo quiero hacer el bien, pero más al contrario, hago lo malo, pues, ¿no? ¿Qué me pasa? Dicen, ¿qué me pasa?
Entonces uno se puede preguntar, ¿no? En nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter de repente está así. ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? A ver si alguien puede dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué me pasa, no? ¿Qué pasa conmigo, no? ¿O cuál es la causa de ese comportamiento de repente que no debería ser así? Que en mi relación, en mi trato con los demás, no estoy actuando como debe ser. ¿Qué está pasando? A ver si alguien puede contestar eso, hermanos. A ver, hermanos. Lo que yo he estado pensando, hermanos, es de que nosotros actuamos en función, hermanos, o sea, dependiendo de lo que a nuestra cabeza entra, hermanos. ¿Cómo alimentamos nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestro cerebro, hermanos? Así como la computadora, hermanos, pues la computadora es simplemente una máquina y funciona de acuerdo a lo que los programas que tiene, hermanos. Si no tuviera el Office donde está el Word, el Excel, ¿no? Muchos programas, ¿no? Entonces no podría hacer esta presentación con el Word. Estoy haciendo la presentación con el Word. Ahí he pegado, ¿no? La lección y entonces de ahí estoy utilizando. Entonces he abierto el Word y ahí está mi presentación y todo ello, ¿no? Entonces ahí está. Entonces depende de la computadora. Si no tuviera ese programa, no podría presentarlo. Si tuviera otros programas, buenos o malos, pues ahí está. Para eso serviría la computadora. Solamente la computadora va, por decir, eh, ¿cómo diría? A ver, ser usado, ¿no? Que la computadora no piensa, pues la computadora no piensa. No, simplemente. Creo que algo así, hermanos, nuestra cabeza, nuestro ser, nuestro corazón, así, es como un disco duro donde se graba todas las cosas que vemos, qué cosas contemplamos, hermanos. Y creo que si nosotros estamos mirando películas, videos, novelas, cosas así, ¿no? Que el mundo lo ha preparado, entonces ahí siempre nuestros comportamientos negativos, que a veces uno se concentra en eso, y eso se graba en uno. De ahí que nuestro comportamiento, hermanos, se reproduce, por muy cristiano que seamos, hermanos. Empezamos a mentir, pero ¿por qué estoy mintiendo? ¿Por qué me peleo? ¿Por qué trato mal a los demás? Es que la influencia que yo tengo en las cosas que veo, con las cosas que escucho, ¿no? De repente escucho chismes también y entonces me comporto pues mal. Es que no estoy enfocado en las cosas correctas, en las cosas de Dios, no estoy en comunión con Dios, sino también hago comunión con el mundo y el mundo lo que me ofrece pues es cosas negativas. Y por más que no quiera, hermanos, por principio, de acuerdo a las leyes que Dios ha establecido, vamos a reproducir, hermanos, las cosas que vemos, que escuchamos, se mete en nuestro subconsciente y vamos a reproducir eso, hermanos. Bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? De una hermana esposa de un pastor en un determinado país. Su carro se malogró, entró una mecánica de carros grandes, ¿no? Y ahí los choferes hablaban groserías, las palabras más terribles, hermanos. Y la hermana no podía qué hacer, quería cerrarse los oídos y todo, pues no podía, hermanos. Y ahí arreglaron su carro, salió, pues apenas terminó, entonces salió corriendo con su carro, pues no. Y ahí se le cruza un otro carro, ¿no? O sea, inadecuadamente, ¿no? El otro carro. Y entonces ella no se explica, por eso dice, no, no sé qué pasó. Las palabras que había escuchado de esos choferes, los insultos, las feas palabras, ¿no? Groseras, ella lo pronunció. Pero dice, yo soy esposa de un pastor, una mujer santa, todo consagrada a Dios, nunca he estado ahí. Pero ¿por qué he hablado esas palabras? Dice, ¿por qué esas palabras terribles, no? Esos insultos, esas groserías que le salió de su boca, hermanos, pues no a ese otro chofer del otro carro, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo pues en ese medio, hermanos.
Eso depende, hermanos. Creo que ahí está, ¿no? Por ejemplo, Pablo, pues él vivió una vida pasada, ¿no? De tradiciones y costumbres, ¿no? Que a pesar que era hijo de Dios y todo, quería hacer la voluntad de Dios, pero estaba grabado pues en su carne, en su ser, los hábitos, hermanos. Por eso él quería hacer lo bueno, pero estaba habituado a su cuerpo pues para hacer lo malo. Y es lo que nos pasa a nosotros también, hermanos, creo que nosotros nos habituamos a hacer cosas eh, y y hermanos, pues reproducimos nada más las cosas que han entrado en nuestra mente, en nuestro corazón. Tal el pensamiento que tiene el ser humano, tal es su conducta, lo que es, hermano, su carácter, lo que hay así dice la Biblia, ¿no? Así el pensamiento que tiene es así, su conducta también, así lo dice la Biblia, hermano. Bueno, hermanos, estoy tratando yo de entender también y compartir con ustedes. No sé si ustedes pueden compartir también y hacer preguntas, hermanos. No sé. Siéntase libre, hermano, hermana, de prender su micro y participar, hermanos. Hermanito, Hermano, lo que, sí, Ay, hermana. Hermana, sí, hermana Rosa. Después, hermano Celso. A ver. lo que usted ha dicho, esa palabra influencia. A veces las personas nos dejamos influir por terceras personas, ¿no? Y así actuamos, ¿no? No actuamos con justicia. Entonces yo digo, pero entonces, ¿dónde está lo que nosotros cada día estudiamos, la palabra de Dios? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se va, no? Yo debo, a pesar de que alguien me diga, oye, esto no tenemos que hacer así, yo tendría que decir, pues en mí no, esto lo que ustedes están diciendo está mal. Tenemos que, como cristianos, tenemos que actuar con justicia ser, porque como cristianos, no somos del mundo. O vamos a actuar como los católicos, bueno, perdón, no, no quiero ofender a los católicos, como el mundo actúa así, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, nuestra salvación no va a depender de terceras personas, hermano. Nuestra salvación es personal, ¿no? Cada uno nos vamos a salvar. No nos va a salvar mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, nadie, cada uno. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro carácter? Nosotros cada día estudiamos la palabra de Dios para moldar nuestro carácter y obrar. Tratemos de obrar, ¿no? Con justicia con nuestros prójimos. Así, a pesar de que es difícil de amarlos, uno debe amarlos, ¿no? Amarlos y decir, Señor, perdónalos porque no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, amén, hermanito. Amén. Muy bien, hermanos. Hermano Celso. gracias, hermano. Este amor divino es difícil practicar para un ser humano terrenal porque nos arrastra todas las influencias de este mundo y entonces prácticamente este es una división totalmente aislado, ¿no es cierto, hermanos? El amor de Dios debe abarcar en nuestro corazón, pero para ello nos arrastra también. ¿Quién nos arrastra, hermano? La comida, la bebida, la influencia de otras personas, de dónde está, de dónde venimos, las tradiciones, costumbres. Eso también nos arrastra, hermano. Eso es difícil. Ahora dejar todo esto y entrar al campo de amor que es Dios Todopoderoso. Gracias, hermano. Esto es lo que pasa, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Estoy recordando también, hermanos, un experimento que se ha hecho en un centro educativo, ¿no? Y en este centro educativo habían dos salas donde se les mostró a las personas que asistieron allí el comportamiento, pues, hermanos. Y también, pues, a todos ellos, ¿no? En primer lugar, uno de los experimentos era de que les mostraron una película, bueno, o alguna cosa de eso. Y ustedes saben que para que se vea la película en movimiento,
simplemente son figuras, dice así, 24 figuritas tiene que pasar en un segundo y una a continuación de otro, no es como decir fotos, se ve en movimiento ahí en la pantalla, ¿no? Y una de esas figuritas, hermanos, era de una Coca-Cola que en ese centro educativo, de una cola, ¿no? Que no se vendía, pues le habían puesto una figurita así para ver el experimento, ¿no? A ver qué efecto tenía esa figura. O sea, no lo percibía conscientemente los expectantes, ¿no? Esa figurita de esa cola, ¿no? Que no se vendía. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando después salieron al patio, no? Entonces, esa cola se vendió bastante, hermanos. Ese día se vendió. O sea que entró esa figurita, ¿no? Al subconsciente e inconscientemente la gente fue al kiosco a comprar justamente esa cola. ¿Cuál es la explicación, hermanos? Hermanos, es tremendo. Y eso es lo que Jesús dice, nuestro Dios dice, hermanos, en Deuteronomios. Ese es el principio muy importante que lo usa Satanás y no lo usamos nosotros tal vez. El Señor Jesús dijo a los papás, dijo, ¿no? Vas a enseñar a tus hijos, vas a repetir mis mandamientos a tus hijos en la mañana al levantarte, en el camino, al acostarte, en tus paredes vas a poner mis mandamientos, en tu puerta, aunque sea como collar, pone mis mandamientos todas. Eso es lo que dice Dios, eso es un principio, repetirás, repetirás. Entonces, eso al subconsciente entra y eso nos programa para hacer las cosas. Si está metido en nosotros los mandamientos de Dios, de nuestros hijos también por principio, y eso uno hace, no roba, no miente, no adultera, no codicia, honra a papá, mamá, todo lo que aprendes, entonces hasta inconscientemente lo haces, ¿no? Estás habituado a hacer eso, tienes esos principios. Es lo que Dios dice. Pero el enemigo utiliza pues programas, por ejemplo, esta cola tú tomas, ¿no? Y te vas a sentir placentero, o fumar es un placer, o tomar esta bebida, no, y así y entra a tu subconsciente, por más que tú no estás mirando, ¿no? Así conscientemente. Y cuando uno tiene sed, por más adventista, cristiano que sea, entonces pide, a ver, por favor, una Coca-Cola quiero, o esto quiero. Pero si uno sabe, es consciente de que eso le está matando, le hace daño. Consumimos cosas así, hermanos, porque el enemigo a través de la propaganda, pues mete en nuestro cerebro y nos comportamos de esa manera, pues. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo, ¿no? Esto, lo que estamos comentando, hermanos, él dice, no, cambia su actitud. Y entonces en la Biblia vamos a encontrar que él aconseja también, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él concentra toda su mirada al Señor Jesucristo, concentra todo su ser así en contemplar a Dios. Y él logra vencer todo eso, ¿no? Y hace las cosas que ha hecho, hermanos, porque su comunión con el Señor era íntima, contemplaba a Dios, ¿no? Eso. Y pues ya no tenía por qué ya estar contemplando o andando en esos hábitos de las personas que no conocen a Dios, pues. Bueno, estoy tratando de entender los principios, hermanos, para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Concentrémonos entonces en las cosas de Dios, hermanos. Alguien leía, creo Raúl leía ayer en la lección un texto bíblico, hermana Mónica, usted lo repetía también, ¿no? De que el problema de Sodoma, Gomorra, de los antediluvianos, que era abundancia de pan, mucha ociosidad, eh, no sé qué otra cosa más, hermanos. Eso fue lo que generó la perdición de Sodoma, Gomorra, de los antediluvianos, hermanos, que su concentración estaba pues en el mundo, no estaba en Dios, pues, hermanos. Seguramente sabían también en ese tiempo antediluviano la palabra de Dios, conocían todo eso, pero no tenían pues el poder de hacer las cosas bien, sino solamente hacían lo malo y llegaron pues a ser juzgados, perecieron pues, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana. lo comparto nuevamente si desea. Por favor, hermana, para Eh, que... Dice así, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia.
saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, hermanos, no la soberbia, dicen, ¿no? O sea, que dicen, no, yo quiero hacer eso, pues, ¿no? No, no pasa nada conmigo, yo puedo mirar novelas y no pasa nada conmigo. ¿Cómo que no va a pasar nada conmigo? Y después va a estar engañando ya a tu marido, porque esa influencia de la novela en la mente del ser humano, ya pues, como decía un pastor, ¿no? Vas a aparecer pues ahí durmiendo al lado de otra persona que no es tu esposo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Bueno, es esa realidad, hermanos, a veces no logramos entender, pero ahí está, hermanos. La palabra de Dios, a la luz de la experiencia de Pablo y el mismo Señor Jesucristo, hermanos, ¿en qué estaba concentrado? Pues su comunión era con su Padre todas las mañanas, la primera hora de la mañana estaba con. Bueno, hermanos, Hermano, el tiempo, o hermano, sea, sí, hermano, alguien quiere participar. yo hermano, ayer he escuchado de una hermana que un sermón que hacía a través de la red, entonces Coca-Cola es nada de alimento, nada tiene, sino que es totalmente destructor, dice hermano. Así pasará con todas las gaseosas, pero, hermano. Así que ahí decimos comida y bebida, vestidos son los que destruyen, dice la mente, degradan la mente. Eso es, hermano. Entonces, uno de los costumbres que debemos dejar para tener el amor divino, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues voy a continuar con lo que dice la lección. A ver, y nosotros tenemos, dice, este mandamiento de Él, ¿no? O sea, del Señor, ¿no? De nuestro Señor Jesús. El que ama a Dios, hermanos, si decimos que amamos a Dios, entonces ame también a su hermano, dicen. Entonces son principios, hermanos, que nos debe hacer reflexionar. Si yo digo que amo a Dios, entonces la prueba que realmente amo a Dios es que también estoy amando a mi hermano, ¿no? Porque si no estoy amando a mi hermano, pues, quiere decir que no amo a Dios, o sea, no tengo comunión con Dios. Y el comentario, hermanos, dice así, el amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos, hermanos. Entonces, vamos a ver el testimonio de Tertuliano, debe ser un historiador. Si me corrigen, hermanos, a ver quién era este Tertuliano. Este Tertuliano, hermanos, dice aquí, hermanos, afirmaba, ¿qué cosa afirmaba, hermanos? Dice, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca, dice, una marca sobre nosotros, dice. O sea, en pocas palabras dice aquí, vean, dice, miren, dicen, ¿no? Eh, ¿Cómo aman unos a otros? O sea, hermanos, este Tertuliano, pues visualizando la vida cristiana, veía a los cristianos que se ayudaban unos a otros, y entonces había una transformación, pues, ¿no? De la comunidad y todo eso. Y la gente se convertía en que simplemente por ver cómo los cristianos se ayudaban, se amaban, ¿no? Y por eso dice, vean, dice, cómo se aman unos a otros. Miren cómo los cristianos se aman unos a otros. Ese es el arma más poderosa, hermanos, para ganar almas. Que nos vea la gente entre los hermanos, que no estemos peleados, sino que nos amamos y hacemos las cosas así. Estamos en comunión con Dios, pues no. Vamos a seguir viendo algunos testimonios, hermanos. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios, hermanos, se demostró cuando dos pandemias devastaron, asolaron, dice, los primeros siglos en 160 después de Cristo y el 265 después de Cristo. Así que, hermanos, miren, ahora esto falta investigar también, hermanos, no saber de que dice en el primeros siglos, en el año 160 después de Cristo, hermanos, ha habido una pandemia, así como el COVID, hermanos. Y en el año 265 después de Cristo, ¿no? En nuestra era, dice también ha habido otra pandemia, o sea, dos pandemias ha habido, hermanos, así como del COVID, no sé qué pandemias, pero ha habido así. La gente ha muerto por miles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esas pandemias, hermanos? ¿Cuál fue el comportamiento de los cristianos, hermanos? Vamos a ver acá. La gente no testifica esto. Dice,
los cristianos dieron un paso al frente, hermanos. Miren, un paso al frente. Los cristianos no se han escondido, sino han dado un paso al frente. Y atendieron a los enfermos y los moribundos. En esa pandemia, o sea, en el COVID, por decir, cristianos se levantan de pie y atender a los enfermos, a los moribundos. Eso es lo que habían hecho los cristianos en esas dos pandemias. Eso ha visto la gente, hermanos. Estas plagas, pues, hermanos, mataron, pues, a decenas de miles de personas y dejaron, dice, pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. Los pueblos, ya no había habitantes en el pueblo, mataba a todas las personas. Hermanos, dice el ministerio, no, el misterio dice acá, no, el ministerio desinteresado, hermanos, o sea, el trabajo desinteresado, hermanos, abnegado, el trabajo atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto, hermanos, sobre la población. O sea, impactó, pues, ¿no? Ese trabajo amoroso, abnegado, atento de todos los cristianos, ¿no? Con el, con el tiempo, dice, hermanos, miles, finalmente cientos de miles, y luego, hermanos, millones del Imperio Romano. Mira, millones del Imperio Romano, los romanos se hicieron creyentes de Jesús, hermanos, durante estas dos epidemias. O sea, ver ese amor, cómo los cristianos ayudaban a la gente a costa de que perdieran sus vidas también los cristianos, eso les impactó a los romanos y por millones se han entregado, hermanos, han creído en el Señor Jesucristo, simplemente por ver. Por eso dirá el Señor Jesús, vosotros sois la luz de este mundo, ¿no? El amor, dice, Hermano, hermanos, sí, hermano. hermano, hay muchas de nosotros decimos, te va a contagiar, no vayas, no te acerques, pon ese tapaboca, todas esas cositas. En este caso no pasó nada, pero hermano, entró todos para ayudar a todos los enfermos y nosotros en esta altura y los años anteriores te va a contagiar, ponte esto, no entre esto, no haga, habla. Uy, tantas cosas el mundo nos ha llenado de temor, hermano, sin saber, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, pero vamos a leer acá, hermano, el testimonio de que los cristianos de ese tiempo, así atendiendo a los que estaban enfermos, también han muerto, hermanos, pero han muerto felices. O sea, los hermanos de ese tiempo, al atender, al ayudar, también han dado su vida atendiendo, hermanos. Eso es lo que han visto la gente y por eso se han convertido al cristianismo. O sea, no es que también ellos, o sea, los cristianos han quedado sanos nada más. Entonces, eso es lo que está mostrándonos acá. Voy a seguir leyendo, dice aquí, el amor y el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos, hermanos, generaron pues una admiración, hermanos, se admiraron la gente por estos creyentes y por el Cristo que representaban, pues, hermanos. Ahí seguramente es un libro esto, El surgimiento del cristianismo, ¿no? Que escribe un tal Rodney Stark, ¿no? Él ha escrito un libro. Es una narración, pues, histórica, moderna, hermanos, que retrata estos acontecimientos históricos, hermanos, bajo una luz nueva y perfeccionada. Entonces, esta persona, Rodney Stark, escribe, pues, esto de mejor manera, describe esos hechos históricos, hermanos. En ella, hermanos, describe de qué manera durante la segunda epidemia, o sea, en el 260 después de Cristo, la segunda epidemia, hermanos, toda la comunidad cristiana que continuaba siendo fuertemente, dice, judeo-cristiana, hasta ahí pues no veía que fuertemente eran judíos, pero que se hicieron cristianos. O sea, los cristianos mayormente procedían de los judíos que se hicieron cristianos. Se convirtió, pues dice, en un virtual ejército de enfermeros. O sea, los cristianos de ese tiempo, hermanos, se han convertido pues en un ejército, hermanos, de enfermeros que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera pues sobrevivir. En el punto álgido, hermanos, en el punto más álgido, o sea, difícil, en el punto más difícil, ¿no? De la segunda epidemia, alrededor del 260 después de Cristo, ¿no? En una
carta pascual, ahí Dionisio, hay otro personaje que habla, ¿no? Dionisio, ¿quién será este Dionisio? Escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, hermanos, muchos de los cuales perdieron pues la vida mientras cuidaban de otros. Ahí está, hermanos. Miren, Dionisio es el que habla, ¿no? Este ejército de cristianos como enfermeros para ayudar en la pandemia, pues ahí dice, muchos de los cristianos perdieron la vida mientras cuidaban a los otros. Ahí está, esta es la historia, hermanos, no lo que pasa. Eso, hermanos, ¿no? Que cuando uno está dando, o sea, preocupándose por otra persona, recibirá rechazo, insulto, no sé qué cosas, ¿no? Pues ese es el cristianismo, pues, hermanos. ¿Qué cosas no ha recibido el Señor Jesucristo, hermanos? Bueno, dice aún, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, hermanos, sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, hermanos, pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta, pues, el peligro, hermanos, no, y me moriré o hasta haré cómo voy a ayudar, ¿no? Se enfrenta, porque ese es el espíritu que Dios daba, ¿no? Ese es el auténtico cristianismo, hermanos. Y entonces se hicieron cargo, pues, de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. También murieron nuestros hermanos cristianos, felices, ¿no? Porque se contagiaron de otros, ¿no? De la pandemia, ¿no? Atrayendo sobre sí también, dice, la enfermedad de su prójimo, pues, y aceptando alegremente sus dolores, hermanos, ¿no? No se quejaron los cristianos, ¿no? Finalmente, hermanos, ¿cuál es el claro mensaje para nosotros ahora, hermanos? ¿Cómo aprendemos a morir al yo? Porque más estamos concentrados en nosotros y no en disponer del tiempo, del dinero y de todas las cosas que pudiéramos tener para ayudar al vecino, a otra persona que tiene problemas, que no conoce a Dios y está en problemas. Orar, arrodillarse, hermanos, y ir a visitar y ayudar con lo que se tenga, ¿no? ¿Cómo aprendemos a morir al yo? Dice, para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación. No es fácil, dice, ¿verdad? Es una pregunta. A ver, ¿quién quiere contestar para terminar? Y voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Vamos entonces a despedirnos, hermanos, y mañana continuaremos. Hermana Mónica, por favor. Amén, hermanito. Y yo creo que una de las formas de morir al yo es contemplar a Cristo, es contemplar el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Él que Amén. vivía en el trono de Dios, dejó todo para venir a nacer en este mundo, en un pesebre, de la manera más humilde y vivir una vida que nos da ejemplo a todos nosotros. Entonces, es una de las formas, contemplando a Cristo. Vamos a orar, hermanito. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias por esta herencia maravillosa que nos ha dejado, mi Señor, el amor, Padre bendito. Usted es amor, mi Señor, y por su gracia usted nos transmite esto, mi Señor, para que nosotros podamos amar a los demás, mi Señor. No está en nosotros, es algo que usted nos da, mi Señor Santo. En usted está el querer como el hacer, Padre bendito. Padre amado, llénenos de su Santo Espíritu para que podamos eh, ir en ayuda de aquellos que le necesitan, Padre bendito, dando y compartiendo el pan espiritual, dando y compartiendo todo lo que usted nos ha enseñado, mi Señor, dando y compartiendo el Evangelio de salvación, mi Señor Santo. Padre bendito, hay tantas almas que se están perdiendo. Ayúdenos, mi Señor, a tener amor por ellos, Padre amado. Mi Señor Santo, sabemos que no merecemos nada. Sin embargo, le rogamos que nos pueda utilizar como instrumentos en sus manos. Mi Señor, al partir a nuestros quehaceres, mi Señor Santo, sea su Santo Espíritu en nosotros y que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. En el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Padre Santo.
Amén, Amén. amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta Mañana mañana, hermano. continuamos. Bendiciones.